invito a que vayamos a Dios en oración. ¿Oramos, hermanos? Amado Padre Celestial, gracias porque tenemos la bendición de escudriñar tu palabra, reflexionar tu palabra, aprender de tu palabra y ser exhortados por tu palabra. Háblanos en este día. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A partir de esa visión que el Señor nos dio, amados, quiero decirles que el presbiterio del sur de Veracruz, a la cual usted y yo pertenecemos, ha retomado esa visión, porque la iglesia en general ha abandonado esa visión. Y entonces, mis amados, hemos retomado esa visión y tenemos un proyecto que se conoce como 2030. Y usted dirá, ¿pero qué es ese proyecto? Bueno, en lo que resta de esta década, del 2020 al 2030, nos estamos enfocando a retomar la misión, que es llevar, compartir, que otras personas conozcan, porque la iglesia ha olvidado su misión, ha descuidado su misión. Y entonces, mis amados, tenemos este proyecto y es ser y hacer discípulos. Usted y yo debemos ser discípulos para hacer discípulos. Y entonces esa es la misión. Pero hoy vamos a ver el tema de recursos para cumplir la misión. ¿Tiene su Biblia abierta en 2 de Pedro capítulo 1? Y me va a apoyar para que juntos busquemos esos recursos. ¿Cuáles son esos recursos que Dios nos ha provisto, que usted y yo tenemos para compartir el Evangelio, para discipular? Versículo 3, dice el versículo 3, ¿lo tiene? Dice el texto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hasta ahí. Dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana y a la vida piadosa, ¿qué dice el texto? ¿De dónde la recibimos? ¿Cómo fue que llegó a nosotros? Nos han sido dadas por su divino poder. Así que el primer recurso, en primer lugar, mis amados, el primer recurso, ¿qué es? El poder de Dios. ¿Cuál es el primer recurso? El poder de Dios. Hermanos, el primer recurso que usted y yo tenemos es el poder de Dios. El apóstol Pedro es claro, todas las cosas que pertenecen a la vida, hablando de la vida cristiana, a esa vida de comunión con Dios, a esa vida de piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Así que, mis amados, usted y yo contamos con el poder del Señor. Esa es la bendición tan grande. Tenemos todos el divino poder. Hace rato yo mencionaba Hechos 1:8. La promesa de Jesús fue: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí que no tenga el Espíritu Santo? Si tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos todos ese poder. Hermanos, tener el Espíritu Santo no es borrachera espiritual, no son vómitos espirituales, no son caídas, no son hablar en lengua. Tener la presencia del Espíritu Santo es en el momento en que usted y yo reconocimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. El apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Éfeso, dice: habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que todos tenemos al Espíritu Santo desde el momento en que reconocimos a Jesús como nuestro Señor. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder. Así que, mis amados,
No hay pretexto como para decir es que yo no puedo predicar el Evangelio. No, tenemos el poder. El poder de Dios está en nosotros. Mis amados, me gustaría que escuchen el mismo texto, pero escúchenlo en otra versión. Escúchenlo, dice la NTV. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar la vida de rectitud. Dice el texto, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Pero Dios nos ha revestido de su poder. Así que todos nosotros, mis amados, los que creemos en Jesús, contamos con el poder del Señor. El poder del Señor está en nosotros y está con nosotros. Así que, amados, no estamos solos. La vida cristiana que usted y yo vivimos todos los días, no lo estamos viviendo confiando en nuestras fuerzas. ¿Usted sabía que Él nos sostiene? Tú llevas 10 años en la vida cristiana. Dios te ha sostenido. Tú llevas 50 años en la vida cristiana. No es por tus fuerzas. Es porque Él nos ha sostenido. Eso quiere decir que estamos revestidos de su poder. Tenemos el poder. Cuando usted estudie el tema de la perseverancia de los santos, usted se va a dar cuenta que perseverar en la fe es obra de Dios. Es por el poder del Señor. Amados, así que tenemos todos el poder del Señor. Contamos con el poder del Señor. Ese poder llegó a nosotros, mis amados. ¿Sabe cómo llegó ese poder hacia nosotros? ¿Sabe qué dice el texto? Vea conmigo otra vez el versículo 3. ¿Está conmigo en el versículo 3? ¿Cómo llegó a nosotros? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo llegó? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese poder de Dios llegó mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Usted no vino al Señor porque usted lo decidió. Usted no vino a Dios porque era uno de sus planes, era uno de sus proyectos. No, Dios lo llamó. Dios lo capacitó para creer y Dios lo trajo. Así que Dios lo llamó. Y si alguien está aquí por primera vez, Dios puso en su corazón, lo está capacitando para venir a Él. Pero dice, mis amados, que nosotros tenemos el poder de Dios mediante ese conocimiento. Tú y yo ya conocemos a Dios. Y Él nos llamó por su gloria y excelencia. Si Él no nos hubiese llamado, ¿conoceríamos a Dios? ¿Tendríamos su poder? No. ¿Dónde estaríamos? Perdidos, sin esperanza. Pero gracias a Dios, Él nos llamó, mis amados. Y ahora estamos revestidos de su poder. Amados, ¿y sabe usted por qué nos llamó? ¿Qué dice la última parte del versículo 3? ¿Por qué nos llamó? Por su gloria y excelencia. Así que, mis amados, Él nos llamó por su gloria y por su excelencia. ¿Esto qué quiere decir? Vea bien el texto. No nos llamó para su gloria y excelencia. No dice el texto. Sino que el texto dice que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué querrá decir eso? Porque también hay un tema en la Biblia que Él nos llama para su gloria. Pero este texto no está enseñando que usted fue llamado para su gloria. En este texto dice que usted y yo fuimos llamados por su gloria y excelencia. ¿Qué querrá decir?
Lo que quiere decir, mis amados, en este precioso pasaje es que Dios nos llamó por sus perfecciones. Dios nos llamó por sus atributos. ¿Sabe usted quién es Dios? Las perfecciones de Dios, las excelencias de Dios. Dios es santo, justo, amor, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo. Dios nos llamó por lo que Él es, por su ser infinito, nos llamó. Nos llamó porque Él es glorioso y excelente. Por esa gloria que hay en Él y esas excelencias que hay en Él nos llamó. Así que no fuimos llamados porque Dios haya visto cosas buenas en nosotros. Así que no fuimos llamados porque Dios vio cualidades positivas en nosotros. No teníamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él nos llamó por su gloria, por su mismo ser, por sus mismos atributos, por sus mismas excelencias. Él nos llamó. Pregunto entonces, ¿qué le movió a Dios a llamarnos? Su soberanía, su excelencia. Tú y yo fuimos llamados. ¿Qué le parece? Así que, mis amados, por esa razón fuimos llamados. Y por eso debemos cumplir nuestra misión. Porque Él tomó la iniciativa, nos llamó y ahora tenemos su poder. Y por eso debemos de cumplir con la misión. ¿Cómo debemos de sentirnos agradecidos? Debemos sentirnos agradecidos. Usted y yo no figurábamos en los planes de Dios. Humanamente no figurábamos. Pero Dios, por su excelencia y gloria, ¿no debería de haber gratitud? ¿No debería de movernos la gratitud? Entonces, por eso tenemos que cumplir la misión, porque tenemos el poder del Señor. Por otro lado, mis amados, ¿cuál es el otro recurso? ¿Habrá otro recurso en este pasaje bíblico que hemos leído del 3 al 9? Bueno, en el versículo 4 encontramos el siguiente recurso. ¿Qué dice? Leamos el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hasta ahí. ¿Usted encontró cuál es el otro recurso? ¿Qué dice arriba? Jesús, promesas. ¿Quieres pasar así? Son, hermanos, las promesas de Dios. El primer recurso es su poder. El segundo recurso, sus promesas. Dice el versículo entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Wow! El otro recurso que tú y yo tenemos, hermanos, es las promesas del Señor. Pero ven, ¿cómo empieza el texto? Ve el texto nuevamente conmigo. Por medio de las cuales. ¿Cuáles son esas? Por medio de las cuales. ¿A qué se refiere cuando dicen por medio de las cuales? Por lo que dice la última parte del versículo 3. Por medio de eso. ¿Y cuál lo es? Por medio de su gloria y su excelencia. Por medio de esa nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. Por medio de su gloria y su excelencia, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ese es el otro recurso para que podamos cumplir con nuestra misión. ¿Sí me explico? ¿Sí se explica el texto?
Si no fuera la gloria del Señor y la excelencia del Señor, no habría promesas. Esas grandiosas y preciosas promesas se deben a la gloria que hay en Él y a las excelencias que hay en Él. Por eso tenemos promesas. ¿Te encanta saber eso? Dice otra versión, escuchen lo que dice otra versión. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas, dice la NTV. Pero, hermanos, dice grandísimas promesas, pero ¿cuáles son esas promesas? ¿Quisiera usted saber cuáles son esas promesas? Miren, les digo lo siguiente. En la Biblia hay una inmensidad de promesas, ¿sí o no? Usted y yo encontramos al leer la Biblia una inmensidad de promesas. Una ocasión escuché a un predicador decir que habían 8,000 promesas. No sé cómo se sentó a contarlas, ¿no? Pero hay un sinfín de promesas. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las promesas aquí, mis amados? Aquí nos está refiriendo a esa inmensidad de promesas, ¿sí? La promesa, mis amados, que encontramos aquí es clara. ¿Sabe qué dice la segunda parte del texto? En el versículo 4, ¿está conmigo? Dice el texto, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la promesa. La promesa es que para que tú y yo lleguemos a participar ¿de qué? De la naturaleza divina. Esa es la promesa. Para que tú y yo lleguemos a participar de la naturaleza divina. Mis amados, Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha capacitado para vivir una vida libre de pecado, una vida libre de contaminación del mundo, una vida, mis amados, que debe continuar creciendo. Porque ¿qué dice la última parte del versículo 4? Después de donde dice naturaleza divina, ¿qué dice nuestro texto? Sí, así nos quiere ver. Esa es la vida que el Señor, que huyamos de la corrupción del mundo, de la contaminación del pecado. Dios quiere ver en nosotros santidad, vivir la naturaleza divina. Así que, mis amados, Dios nos ha llamado para eso. No solamente Dios espera que en aquel día, cuando Él venga, lleguemos a tener la santidad completa, la perfección completa, sino que el Señor está demandando que usted y yo aquí, y Él está prometiendo que sí podemos vivir la naturaleza divina ahora, en este mundo. ¿Y sabe por qué sí podemos vivir la naturaleza divina? Por su poder, porque estamos revestidos de su poder. Y ahora la promesa es que podemos vivir la naturaleza de Dios mientras vivamos en este mundo. ¿Sí me expliqué con el segundo recurso? Bien, mis amados, ahora, ¿quieren recordarme cuál es el primer recurso? El poder de Dios. ¿Y el segundo recurso? Sus promesas. Bueno, ahora, en base a su poder y su promesa, en tercer lugar, mis amados, basado en esos recursos, ¿qué espera Dios de cada creyente? ¿Qué dice el texto? El título, el tercer punto. Basado en los recursos, el creyente debe poner toda diligencia para su crecimiento en la fe. Acompáñame al versículo 5. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Hasta ahí. Bueno, dice el Señor, ya los revestí de poder, ya tienen las promesas,
dice ahora, les toca a ustedes. ¿Sí así dice el texto o no? Dice el texto, vosotros también. ¿Nosotros qué? Poner toda diligencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser diligente? Dice el Señor que le vamos a poner todo el empeño, todo nuestro interés. Vamos a poner de nuestra parte. Y por tanto, mis amados, vamos a añadir. ¿Qué le vamos a añadir según el versículo? A nuestra fe. Vamos a producir el fruto de la fe. ¿Qué le vamos a añadir? Vamos a añadir la virtud. Vamos a añadirle, mis amados. Bueno, antes de eso quiero decirles que la fe tampoco es algo que tú y yo podemos producir. ¿Tú sabías que la fe es un regalo de Dios? ¿Lo creen? La fe es un regalo de Dios. Dice Pablo a los Efesios en su capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo. Así que la fe tampoco lo has producido. Tú y yo tenemos ahora la bendición de confiar en Dios. Él es nuestro Señor, pero esa fe Dios te lo dio como un regalo. Y entonces, hermanos, esa fe ahora debemos ejercitarla. Debemos de crecer. Y es por eso, mis amados, ahora debemos ser diligentes y añadir a esa fe que el Señor puso en nosotros virtud. ¿Y qué será virtud? Tengo algo aquí. Dice que a la fe vamos a añadirle virtud. Hermanos, esa virtud es una forma de vida que nos lleva a agradar y a honrar a Dios. En otras palabras, vamos a cultivar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. ¿Alguien tiene en mente la vida de la mujer virtuosa? ¿Alguien tiene en mente? ¿Cómo era esa mujer virtuosa? Bueno, tenía una relación con Dios, tenía una buena relación con su familia y tenía una buena relación con los demás. Porque dice la Biblia que la palabra de sabiduría no hacía falta en sus labios. Eso quiere decir que tenía una relación con Dios. Pero también dice que se levantaba de mañana y daba comida a su familia, tenía ropa para su familia, pero también tenía que compartir. Esa es la virtud. ¿Tiene usted fe? Si tiene fe, practique la virtud. Por otro lado, a la virtud, ¿qué le vamos a añadir? Dice el texto. Conocimiento. ¿Cómo va usted a adquirir conocimiento de Dios? ¿Dónde va a adquirir conocimiento? ¿De dónde se encuentra el conocimiento? En la palabra. ¿Quiere usted conocimiento de Dios? ¿Quiere saber usted cómo es Dios? ¿Es santo? ¿Es soberano? ¿Es omnipotente? ¿Es omnisciente? ¿Es fiel? ¿Es justo? ¿Es buen pastor? ¿Es consolador? ¿Es ayudador? ¿Dónde lo va a encontrar? ¿Cómo obtiene usted ese conocimiento? Tenemos que ir a la palabra. Bueno, a esa fe le añadimos virtud y a la virtud conocimiento. ¿Qué más sigue según el texto? ¿Y al conocimiento? Léenlo bien, hermanos, no digan dominio propio, es dominio propio, ¿no? ¿Y qué es dominio propio? El dominio propio, ¿qué es? Se refiere, hermanos, a la capacidad de controlar a uno mismo, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones y la habilidad de no dejarse llevar por los impulsos y las influencias externas. Por otro lado, ¿cómo usted va a obtener la fuerza para tener ese dominio, ese autocontrol? ¿De dónde viene? Pablo le enseña a la iglesia y dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo eso viene del Señor.
Así que, hermanos, para tener ese dominio propio viene del Señor mismo, a través de la presencia del Espíritu Santo. Después, hermanos, al dominio propio, ¿qué más le vamos a añadir? ¿Qué dice el texto? ¿Está conmigo? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Alguien tiene idea de lo que es la paciencia? ¿No? Dice que un señor, su niño se puso a hacer berrinche, por todos lados se estaba tirando, se tiraba, gritaba, y decía, Juanito, y al ratito, y él seguía, el niño seguía, Juanito, con calma, Juanito. Y el niño seguía haciendo berrinche, se tiraba y gritaba y saltaba, y el señor, Juanito, con calma, Juanito. Y se acerca una señora y le dice, ay, señor, es malo Juanito, ¿verdad? No, señora, Juanito soy yo. ¿No? O sea, se hablaba a sí mismo, que no perdiera el control. ¿De dónde viene la paciencia? Del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Usted ha estado a punto de perder el control alguna vez? ¿Sí? ¿Le han rebasado tanto y no ha podido con él? Acuérdese que el Espíritu Santo le puede dar la capacidad. Si no, ¿cómo va a poner en práctica que tiene usted el poder de Dios y que tiene usted la promesa del Señor? Cultivando su fe. A la fe, ¿qué le vamos a añadir? Perdón, a la paciencia, ¿qué le vamos a añadir? Piedad. La piedad es la vida piadosa, y ser piadoso tiene que ver con el temor a Dios, tiene que ver, hermanos, con vida consagrada al Señor, con vida rendida al Señor. Rinda su vida al Señor. Y a la piedad, hermanos, ¿qué le vamos a añadir? Afecto fraternal. No dice amor fraternal, dice afecto fraternal. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hay una definición. Dice que afecto fraternal es estimar a las personas, es valorar a las personas. Aparte de eso, también tiene que ver, hermanos, con estrechar las relaciones, donde se manifieste aprecio a las personas. Eso quiere decir afecto fraternal. ¿Alguna vez, hermanos, pregunto, alguna vez usted le han estimado a usted? ¿Le han estimado como persona? ¿Alguna vez lo han valorado a usted? ¿Alguna vez, hermanos, le han manifestado aprecio? Bueno, entonces usted ha recibido afecto fraternal. Pero yo pregunto ahora, ¿usted ha valorado a las personas? ¿Usted ha estimado a las personas? ¿Usted ha manifestado aprecio? Bueno, si usted ha manifestado eso, usted está practicando el afecto fraternal. La pregunta es, ¿quién no quiere estar donde haya afecto fraternal? Todos quisiéramos estar, ¿no es cierto? Pero donde hay malas caras y donde casi te dicen, come si te vas, nadie quiere estar. Hermanos, entonces el Señor dice, tienes el poder de Dios, tienes las promesas de Dios, pero ahora cultívalo. Crece en tu fe. Y aquí están las formas. Después, hermanos, del afecto fraternal, ¿cómo termina? ¿Qué sigue diciendo? Amor. Al afecto fraternal, amor. ¿Qué tipo de amor? Vamos a mostrar el amor de Dios. Mostremos el amor, demos el amor de Dios. Porque todas estas cosas, mis amados, hablan por sí mismos. Hablan por sí mismos. Les comparto un testimonio.
Una familia que yo conocí hace muchos años, por cierto, la hermana ya, el Señor lo llamó a su presencia. Pero la hermana era una mujer que mostraba ese afecto fraternal con todos los que conocía y sobre todo con sus vecinos. Y cuando iba a disciplinar a sus hijos y corregir al perro, no gritaba. Platicaba con sus hijos, hijito, hijita, los corregía allí, no gritaba. Cuando casi perdía el control, ella ponía cantos, ponía alabanza y todo el mundo alrededor escuchaba. Y compartía de todas las formas. Un día, una señora, así les digo, una señora se acerca y le dice: fulana, ¿a qué iglesia vas? Yo quisiera ir allí. Yo quisiera que mi familia sea como tú y como tu familia. Y la hermana dice: prepárate, el domingo vamos. Y la familia asistió. Y en algún momento la familia compartió: yo vine, dice la señora, mi familia y yo venimos porque hemos observado y por la vida de fulana de tal nos ha contagiado y queremos ser como ellos. Así que, mis amados, tener el poder de Dios, las promesas de Dios y vivirla, ejercitarse, ponerla en práctica, es una de las formas de impactar para lograr mejor nuestra misión, que es alcanzar a otros para Cristo. Mis amados, entonces vamos a ir aterrizando. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis amados, en el versículo 8? Si el creyente lo hace, ¿qué dice el versículo 8? Si el creyente... Porque si estas cosas están entre ustedes, ¿cuáles cosas? Lo que vimos, virtud, ¿qué más? Todas estas cosas, si estas cosas, dice el escritor sagrado, están en ustedes, ¿qué dice el texto? Ustedes no van a estar ociosos, ni sin frutos, al contrario, van a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es estar ocioso? ¿Alguien tiene una idea o consultamos con Google? Dice el Señor: si ustedes practican todas estas cosas, no van a estar ociosos, no van a estar flojeando, no van a estar en pereza. ¿Y qué más? No van a estar sin fruto. Si ustedes ponen en práctica, ejercitan todo esto, ustedes van a dar fruto. Y lo último me encanta del texto. Dice: sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero, hermanos, si a la fe no le añadimos virtud, y a la virtud no le añadimos conocimiento, y al conocimiento no le añadimos todo esto, ¿qué dice el 9? ¿Está conmigo? Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Es ciego, es miope, sufre una miopía espiritual, ¿sí? Y aparte de eso, no solamente es ciego, ¿qué más? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya Dios lo perdonó, es salvo, pero ya lo olvidó, porque no cultiva. Ya olvidó, ya no vive una vida de comunión, de relación con el Señor, ya no vive mostrando su gratitud y compartiendo el Evangelio con otros. Mis amados, termino entonces diciendo que una persona que no practica, que descuida su vida cristiana, ha olvidado que Cristo murió por usted. Una persona que cae en la morosidad espiritual y que no lleva frutos, es una persona que no valora lo que Cristo hizo en la cruz, que está echando en saco roto lo que Jesús hizo en la cruz. Mis amados, porque así termina el versículo 8, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera termina el versículo 9, y dice: ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Quién nos ha perdonado? Jesús. Y hermanos, usted y yo
Contamos con el poder de Dios, con sus promesas. Por tanto, pongamos toda diligencia. Seamos diligentes en cultivar nuestra relación con Él. Si cultivamos nuestra relación con Dios, vamos a poder cumplir con la misión. Estaremos capacitados para cumplir con la misión. Amados, seamos diligentes. Que el Señor nos bendiga.